El ático de Velayud. Hay personas que no gritan, no amenazan, no hacen nada. Y aún así, todo a su alrededor empieza a romperse. Accidentes, muertes, caos. Como si alguien estuviera pensando demasiado fuerte. Y lo peor no es eso. Lo peor es que puede que sea real. Hoy hablamos de Medusa Touch, dirigida por Jack Gold. Y esta historia no va de fantasmas, ni de demonios, ni de criaturas raras. Va de algo mucho más incómodo. Porque aquí, el peligro es una persona. Y no una cualquiera. Un hombre solo, amargado, inteligente, despreciado por todo el mundo. De esos que pasan desapercibidos hasta que dejan de hacerlo. La historia empieza con un ataque brutal. Un escritor llamado John Morlar aparece destrozado en su casa. Alguien ha intentado matarlo, pero no lo ha conseguido. Sigue vivo, en coma. Y aquí es donde entra el inspector, un tipo que no sabe muy bien qué está investigando, pero que empieza a notar que algo no cuadra, porque cuanto más se acerca la vida de Morlar, más raro se vuelve todo. No hay amigos, no hay afecto, no hay nada que lo conecte con el mundo. Solo desprecio, solo odio contenido, solo esa sensación de que este hombre no encaja en ningún sitio. Y poco a poco empiezan a aparecer cosas, accidentes, muertes, catástrofes que ocurrieron justo después de que Morlar se enfadara. Como si su rabia tuviera consecuencias, como si su mente no se quedara solo en pensamientos. Y aquí es donde la película te empieza a incomodar de verdad, porque no te da respuestas claras. No te dice, esto es magia. No te dice, esto es imposible. Te deja en medio, dudando, pensando, ¿y si este tío realmente puede hacer cosas con la mente? ¿Y si todo lo que ha pasado no ha sido casualidad? Y lo más jodido no es eso. Lo más jodido es que empiezas a entenderle, no a justificarlo, pero sí a entender de dónde viene todo ese odio. Porque Morlar no nace como un monstruo, se convierte en uno, a base de rechazo, de humillaciones, de sentirse invisible. Y cuando alguien así tiene poder, la cosa se pone fea. Muy fea. Y esto solo acaba de empezar. Aquí es donde la historia se vuelve realmente peligrosa. Porque el inspector empieza a reconstruir la vida de Morlar. Y lo hace a través de recuerdos, de fragmentos, de momentos que al principio parecen normales, pero que poco a poco encajan demasiado bien. Hay un accidente de avión, una tragedia brutal, y casualmente Morlar estaba ahí. O mejor dicho, estaba mirando, pensando, sintiendo algo. Y después, todo se vino abajo. Literalmente. Y no es el único caso.
Cuanto más investigan, más patrones aparecen, más coincidencias imposibles, más situaciones donde alguien muere después de que Morlar lo desee. No en voz alta, no con palabras, con la mente. Y aquí es donde la película te mete en un sitio incómodo, porque no estás viendo a un villano típico. No es un asesino con cuchillo. No es alguien que actúe directamente. Es peor, porque no hay forma de detenerlo. No hay pruebas claras, no hay lógica que lo explique. Solo consecuencias. Y mientras tanto, Morlar sigue en coma, inmóvil. Pero su mente no parece estar quieta. Y esto es lo que empieza a dar miedo de verdad. Porque si todo esto es real, significa que no necesita levantarse de la cama para destruirlo todo. Y aquí viene el giro que te deja pensando. ¿Qué pasa cuando alguien que odia al mundo descubre que puede hacerle daño sin moverse? ¿Qué pasa cuando ya no hay límites? Cuando nadie puede frenarte. Porque nadie entiende lo que está pasando. La película no se vuelve más rápida. No necesita hacerlo. Va clavando la tensión poco a poco, como una presión constante, como si algo estuviera a punto de romperse. Y tú sabes qué va a pasar, pero no sabes cuándo, ni cómo. Y eso es lo que te mantiene dentro. Porque aquí no hay sustos baratos. Hay algo peor. Hay inevitabilidad. Y cuando una historia te hace sentir que no puedes evitar lo que viene, es cuando realmente funciona. Y lo que viene no es pequeño. No es pequeño. Entonces llega el momento en el que todo encaja, o mejor dicho, en el que ya no puedes seguir negándolo, porque lo que parecía una teoría empieza a sentirse como una certeza. Morlar no solo ha causado pequeñas tragedias, no. Ha provocado desastres, cosas grandes. Cosas que afectan a mucha gente, y lo ha hecho desde el odio. Desde esa rabia acumulada durante años. Desde esa sensación de que el mundo le debía algo y nunca se lo dio. Y aquí es donde la película te lanza la pregunta más incómoda. ¿Y si alguien así tuviera poder de verdad? No un político, no un millonario, no alguien con influencia. Un tipo roto, solo, lleno de resentimiento, con la capacidad de destruir, solo pensando. Y lo peor es que la película no exagera, no hace espectáculo, lo presenta de forma fría, casi realista, como si pudiera pasar. Y eso es lo que te deja mal cuerpo. Porque no hay redención, no hay lección bonita, no hay cierre cómodo. Solo queda la sensación de que el peligro no siempre hace ruido. A veces está en silencio, pensando, esperando, y cuando actúa, ya es tarde. Y eso es lo que hace que esta película, sin ser famosa, sin grandes efectos, sin grandes nombres, se te quede dentro. Porque juega con una idea muy simple y muy jodida, que la mente puede ser el arma más peligrosa de todas y que el verdadero terror no siempre se ve venir. Y ahora piensa en esto un segundo. Todos hemos deseado algo alguna vez, que alguien desaparezca, que algo salga mal, que el mundo se ajuste a lo que sentimos por dentro, pero por suerte se queda solo en eso. En pensamientos, en cosas que no van más allá, porque si cruzaran esa línea, si de verdad pudieran hacerse realidad, el problema no sería el poder, sería quien lo tiene.
Y ahí es donde esta historia deja de ser una película y empieza a dar miedo de verdad. Porque no habla de monstruos, habla de personas, de gente normal, de gente rota, de gente que un día podría dejar de pensar y empezar a hacer daño, sin tocar nada, sin decir nada, solo pensando. Y eso sí que no hay forma de pararlo. Si te gusta este tipo de historias oscuras, incómodas y que se te quedan dentro, quédate por aquí, porque esto